Con ustedes, Pastor Alfredo Carvajal, desde la Iglesia Santuario de Fe, Ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina, un mensaje que puede cambiar tu vida. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así: el cual, es decir, está hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Vamos a compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, y que sea, Señor, de edificación, que sea, Señor, de enseñanza, que sea, Señor, una palabra fresca para nuestras vidas, y que traiga, Señor, la libertad con la cual fuimos libres en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre en cualquier lugar, Señor, donde llegue este mensaje. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, que así sea hecho. Amén. Amén. Ok. El Padre eterno, el Padre de las luces, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo ve, que todo lo cree, que todo está bajo su control, bajo su dominio, miraba a su creación, que éramos nosotros, y nos miraba encarcelados, nos miraba encadenados, nos miraba en una situación caótica, a pesar de que la persona o el ser humano pensaba que estaba viviendo la vida, creyendo de que la vida es lo que nuestros ojos naturales ven, creyendo que el camino que transitaban sobre este suelo de tierra era todo para ellos. Pero Dios no nos miraba así, porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y Dios nos vio a su imagen y su semejanza. Entonces la humanidad estaba perdida, y la humanidad andaba detrás de sus dioses y estaba buscando sus puntos de vista, buscaban su justificación, buscaba su progreso, buscaba imponer las ideas, y así iba trasladándose la humanidad. Pero los ojos de Dios esperaban y deseaban otra cosa. Los ojos de Dios esperaban y deseaban de que esa creación de parte de Dios, esa maravilla que somos cada uno de nosotros, pudiera otra vez retornar al lugar en donde nacimos. Nosotros no nacimos en este suelo de tierra, nosotros nacimos en el Espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Y nuestro espíritu no nació sobre este suelo de tierra, nuestro espíritu nació en el corazón de Dios. Y Dios deseaba, y Dios desea, y Dios quiere, y Dios espera, de que su creación, que somos cada uno de nosotros, volvamos otra vez al lugar al cual correspondemos. Entonces Dios armó una estrategia para poder destruir las armas del enemigo. Dios se autosacrificó. El diablo no esperaba esto. El diablo esperaba otras cosas. El diablo esperaba el tabernáculo, el diablo esperaba las legislaciones, el diablo esperaba que nos juntáramos, y el diablo esperaba los uniformes, y el diablo esperaba toda la estructura religiosa y toda la estructura humana que cada uno de nosotros podríamos llegar a entender y comprender. El diablo estaba entretenido con eso,
y nunca se imaginó de que Dios se iba a autosacrificar en la cruz para perdonarnos y para podernos otra vez llevar al lugar donde Dios quería que estuviéramos. Por eso este verso dice de que Dios, a través del sacrificio de Jesús, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de este sistema del mundo, nos sacó de este sistema perverso, nos sacó de este sistema de mentiras, de engaño, nos sacó de este sistema que es violento, que es violencia, para trasladarnos a su reino, al reino de la luz. Nos sacó de la oscuridad y nos trasladó a la luz. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de Jesús, por intermedio del sacrificio de Cristo en la cruz, por intermedio de, como te decía recién, ese autosacrificio que Dios puso, que Dios impuso para podernos salvar. O sea, de que si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si tú lo has creído y está en tu corazón, si tú realmente crees esto, no hay engaño en esta creencia en tu corazón, Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesús. ¿Estás viviendo allí? O deberíamos vivir allí. Pero la pregunta es, si Dios nos sacó de este mundo, si Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús, donde hay luz, y luz tiene que ver, entre muchas otras cosas, que nosotros no nos deberíamos equivocar, que cuando nosotros tomamos decisiones y cuando nosotros enfocamos la vida, enfocamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nunca nos equivocaríamos porque estamos en la luz. Pero lo cierto es de que, no digo que muchas veces, pero algunas veces nuestras decisiones se equivocan, no son las correctas, no son las que Dios espera, no son las que Dios desea para nosotros. ¿Te ha pasado? Y la pregunta es ¿por qué? Si Dios está diciendo que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, ¿por qué nos equivocamos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual dejamos de tener dominio y autoridad sobre Satanás y sobre sus ángeles? Porque el hecho de estar en la luz, el hecho de estar en el camino del Señor, el hecho de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos da autoridad sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. ¿Y quién está en la oscuridad, en las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Y nosotros tenemos autoridad sobre ellos. No por nosotros mismos, sino delegado por Dios en nosotros. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Cristo en nosotros. No por nuestra palabra, sino por la palabra de Dios en nosotros. Y entonces, ¿por qué no tenemos autoridad? ¿O por qué algunas veces perdemos esa autoridad? ¿Por qué algunas veces nos ganan las circunstancias? ¿Por qué algunas veces nos sentimos derrotados? ¿Te has sentido derrotado alguna vez? ¿Te has sentido fracasado alguna vez? ¿Te has sentido perdido alguna vez? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber un motivo por el cual, a pesar de que estamos en el reino de la luz, a pesar de que pertenecemos al reino del Señor, a pesar de que pertenecemos al pueblo del Señor, a pesar de que pertenecemos a la iglesia del Señor, muchas veces fracasamos, le erramos. Te voy a dar algunas razones por lo cual pasa lo que pasa. Primero, porque algunas veces no hay arrepentimiento genuino en nosotros del pecado. La palabra del Señor dice que debemos confesar nuestros pecados, y es cierto, y sí. Y yo confieso, Señor, de que a Pachi no lo quiero saludar porque es hincha de Ñulo. Y tu palabra dice que no tengo que tener este tipo de sentimiento. Dice, Señor, perdóname. Pero le ganas entrar la Ñulo. ¡Qué felicidad! Eso no es arrepentimiento genuino. ¿Me sigue lo que estoy diciendo?
El arrepentimiento genuino es cuando uno va en esta dirección y se da cuenta de que para allá está equivocado, entonces cambia y va para allá. Eso es un arrepentimiento genuino. Eso es arrepentirse genuinamente del pecado. Y muchas veces nosotros creemos que nos hemos arrepentido, pero en realidad no nos hemos arrepentido, porque cuando pasa algo que tiene que ver con eso que tenemos en nuestro corazón, explotamos. Y brota la ira, brota el enojo. Pero estamos en el reino de la luz. Pertenecemos a la iglesia del Señor. Y estando en la luz, en la misericordia del Señor, estando en el camino del Señor, estando formando parte de la iglesia del Señor, tenemos a nuestro favor de que el Señor no vino a acusarnos, el Señor vino a salvarnos. ¿Significa esto de que me da piedra libre para pecar? No, de ninguna manera. Lo que esto me da es que la gracia del Señor me alcanzó. Y cuando yo me di cuenta de que no me arrepentí genuinamente de algo, es la oportunidad que el Espíritu Santo Dios me está dando para que yo verdaderamente me arrepienta de lo que me tengo que arrepentir, valga la redundancia. Y entonces comienzo a quitarle armas legales al diablo. Porque acá estamos hablando también de la legalidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque el diablo viene para acusarnos, el diablo viene para acorralarnos, el diablo viene para molestarnos, el diablo viene para distraernos, el diablo viene para apartarnos del camino de verdad. Pero la gracia del Señor es superior, es mayor, que está en nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad para podernos parar firmemente y con convicción delante del acusador y decirle: en Cristo Jesús soy verdaderamente libre porque Él pagó por mis pecados. Esto lo hice mal, me arrepiento y sigo caminando para la gloria del Padre porque Dios está conmigo. La segunda cosa que tengo anotado acá, por el cual muchas veces nos sentimos derrotados, porque seguimos practicando el pecado y andando en las obras de la carne. Lo seguimos practicando el pecado y andamos en la obra de la carne. ¿Qué quiere la carne? Y la carne quiere las cosas del mundo. La carne va totalmente contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La carne quiere disensión, la carne quiere enojarse, la carne quiere airarse, la carne quiere imponerse. No, vos tenés que hacer lo que yo digo porque a mí me parece que, y la voluntad de la otra persona, ¿qué? La carne es así. La carne quiere cosas de la carne. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Mirá, está lloviendo, está llovinando, mirá el frío que hace, mirá la humedad que hay, quedémonos en casa. ¿Para qué vamos ahí? Otra vez predica el pastor. Che, no hay otro que predique. La carne quiere eso. Y la practicamos. ¿Por qué? Porque es rigurosamente cierto que en el pecado siempre hay algo que nos gusta. En el pecado siempre hay algo que nos atrae. En el pecado siempre hay algo que nos deleita. Porque hacemos lo que nos gusta. Pero practicar eso nos conduce a la muerte espiritual, a la muerte de perder la relación con Dios, a la muerte de perder la relación con Cristo, a la muerte de perder la relación con la iglesia, con los hermanos en la fe. Son dos cosas que, estando aún en la luz del Señor Jesucristo, impiden que podamos tener victoria sobre las circunstancias. Y lo tercero, cuando estos los practicamos y cuando esto está en nosotros, te decía hace un momento, el enemigo tiene derecho legal sobre nosotros. Porque el acusador está delante del trono de la gracia del Señor. Diciéndole: ¿viste, padre? ¿Viste lo que dijo Alfredo? ¿Viste? ¿Viste cómo habló? ¿Viste que tendría que haber hecho esto y no lo hizo? Porque Alfredo le da derecho legal al enemigo de poderme acusar. Y yo sé que esto estoy hablando, y no solamente entre nosotros, como dije al principio. Vaya uno a saber a dónde va a llegar esto. No nos gusta hablar de este tipo de cosas.
pero sin santidad nadie verá al Señor. Sin caminar el camino que Dios ha preparado para nosotros, que es camino de fe. Que no es camino de sentirse uno derrotado, menospreciado, avasallado, humillado, ridiculizado. Porque el mundo nos puede llegar a ver así. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, cuando miramos a través de la palabra del Señor en nuestras vidas, cuando tú te miras y tú te deberías mirar de esta manera, tú eres más que victorioso en el nombre del Señor Jesucristo y tu destino es estar en gloria con el Señor por toda la eternidad. Que mientras vas transitando sobre este suelo de tierra, cada vez te acerca más a tu destino de gloria. Que el Señor está contigo y el Señor no te mira como los demás te ven, el Señor te ve santo, perfecto, sublime, a su imagen y su semejanza, con vestiduras blancas y resplandecientes, formando parte de su pueblo. Que los demás puedan llegar a decir lo que sea, que los demás puedan llegar a criticar, que los demás puedan, lo que usted quiera. Pero yo sé en quién he creído, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé de que Dios está conmigo. Yo sé de que a pesar de mis errores, de mis dificultades, de mis fracasos, de mis pecados, como quiera llamarle, yo sé de que el perdón de Dios está sobre mi vida, porque Dios es fiel y justo para cumplir con todo y cada uno de sus propósitos y sus palabras sobre mi vida. Así que levántate en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los derechos legales que tiene cuáles son los derechos legales que el enemigo tiene sobre mi vida? Cuando falta el perdón en el corazón, hay pactos previos con las tinieblas, ignorancia e imprudencia, no tomar la autoridad de Dios, no permanecer en la palabra, poseer artículos contaminados o dedicados que son asideros del diablo, y tantas otras cosas más. Me sube el corazón una vez, estábamos en San Nicolás, y creo que estaba Víctor Gómez, creo que estaba San Pedri también. En aquel tiempo Víctor no era pastor, San Pedri tampoco. Y habían ido a visitar a una familia que le habían pedido oración. Estaban pasando por un momento bastante complicado con la esposa de este matrimonio. Y fueron a ministrar, fueron a orar, fueron a hablarle, presentarle el plan de salvación del Señor Jesús. Y la mujer, esta católica apostólica romana, y no estoy hablando en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, simplemente cuento lo que pasó. Devota ella de la iglesia, de la Virgen de San Nicolás. Y por supuesto tenía una estatuilla de la Virgen. Y entonces la mujer discutía y decía que ella le pedía a la Virgen, y cada vez que ella tenía un problema y dificultad, entonces, palabra más, palabra menos, Héctor le dice, bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Dice, traiga la estatuilla de la Virgen, dice, póngala, dice, arriba de la mesa. Y bueno, la mujer fue, buscó la estatuilla, la puso en medio de la mesa. Y Héctor comenzó a orar. No recuerdo exactamente las palabras de Héctor, pero más o menos la cosa fue, Señor, revélate y muéstrate. Y en un momento determinado la mujer empezó a retroceder, abría los ojos grandotes como dos huevos fritos, rostro asustado, demacrada, y se levantó de la silla, empezó a retroceder. Y Héctor le dice, ¿qué pasa? Y dice, yo veo que detrás de la estatuilla se levanta una víbora que me quiere morder. Detrás de cosas que por allí tú tienes en casa, se mueve un espíritu de destrucción. Eso fui yo testigo. Fuimos a la casa de un matrimonio joven, ahora, problemas de familia. E indagando qué pasaba, qué es lo que habían hecho, se habían consultado con hechiceros, se habían ido a curanderos, se habían hecho así, se habían hecho así. El muchacho dice,
Yo hace un tiempo, dice, tenía una novia. Dice, y me enteré que la novia, que mi exnovia, dice, había ido a un curandero para atraparme. Ah, ¿y qué pasó? No sé, dice, pero dice, me regaló, dice, esta campera, una campera de nylon, ¿vio? Esa de invierno, esa que son acolchadas. Ah, y también que estábamos con Héctor, y Héctor dice, te hicieron un trabajo en la campera. Y yo, sí, ¿a vos te parece? Sí, dice, te hicieron un trabajo en la campera. Dice, vamos a quemarla, la única manera de poder romper esto, vamos a quemarla. De nylon, de nuevo, de nylon, esas que son infladas. La pusimos, o la pusieron arriba de la parrilla. Le pusieron querosén, le prendieron fuego y no se quemaba. Y yo miraba, eran mis primeras experiencias, mis primeros pasos en este tipo de manifestaciones. Y miraba yo y digo, no puede ser. Y le volvían a tirar. Y no había manera. No se quemaba, pero era una cosa hasta que Héctor se puso en autoridad y reprendió al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Invocó su poder, su salvación. Y la campera hizo... y se achicharró y se quemó, no quedó prácticamente nada. Amado, esto que estoy compartiendo es para que si tú estás viviendo alguna circunstancia que no te permite alcanzar la victoria en Cristo Jesús, si te das cuenta de que hay algo adelante tuyo, que hay un obstáculo adelante tuyo que te resiste, que no te permite avanzar, no te permite alcanzar los buenos deseos que hay en tu corazón, pídele al Señor que Dios te revele en tu corazón qué es lo que puede haber. Recuerda las palabras de David: Señor, examina mi corazón y ve si en él, en mi corazón, hay camino de perversidad, hay caminos perversos, hay caminos que no están de acuerdo contigo. Muéstrame, revélate. Muéstrame, revélate en mi vida. Para que en el nombre del Señor Jesucristo y por la autoridad de Cristo Jesús yo pueda romper con eso que me está frenando y pueda alcanzar lo que Dios quiere para mi vida, que es paz, prosperidad, salud, esperanza, buena vejez, buen testimonio, una vida sana, una vida alegre, una vida de gozo, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida que demuestre que Dios está conmigo. Examina. Pídele al Señor que te examine. Porque hay cosas que están adentro de nosotros que por ahí no nos damos cuenta, por ahí pasaron hace un montón de tiempo atrás y no nos damos cuenta o no la tenemos en cuenta. Pero pídale al Señor que te lo revele, porque Él conoce tu corazón y lo pesa, dice el Espíritu Santo de Dios. Y por último, para terminar, Juan capítulo 8, verso 31 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir en libertad? Ponte en pie, por favor, si quieres, si lo deseas. El hecho de ponerse en pie simplemente es un acto de fe, nada más que eso. Te puede quedar sentado perfectamente bien y el Señor va a tocar tu vida también. Padre, tomo la palabra de tu siervo David y mira nuestro corazón. Pesa nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón. Y mira, Señor, si en él hay camino de perversidad, caminos torcidos, caminos, Señor, que no están alineados contigo. Y Señor, como estamos en tiempo de gracia,
Ayúdanos, Señor, a enderezar los caminos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esos buenos propósitos que tú tienes en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en libertad, despojado del peso que nos asedia, despojado del pecado que nos asedia, en victoria en ti, porque tu victoria nos pertenece. Señor, que podamos realmente tomar la autoridad que tenemos como cristianos, como tus hijos, para quitarle los derechos legales al diablo y para poder tomar la autoridad que tú pones en nuestras vidas. Señor, para no tener una vida de derrota, para no tener una vida amargada. Señor, porque sé, Padre, que algunas personas que están aquí, como sé, Señor, también que algunas personas que me van a escuchar en algún lugar del mundo, tienen una vida de amargura, Señor, por las circunstancias, por lo que el diablo le ha venido a robar, le ha venido a quitar, por las experiencias, las malas experiencias, Señor, con los esposos, con las esposas, con los hijos, y tantas cosas, Señor, feas que ocurren en nuestras vidas. Señor, pero tu palabra dice que tenemos que tener la libertad, que tenemos que vivir la libertad con la cual Cristo nos hizo verdaderamente libres, que es a través de tu palabra. Padre, que podamos dejar el pasado, Señor, que podamos dejar aquello que nos golpeó, aquello que nos lastimó, y nos podamos extender, nos podamos, Señor, nos podamos encaminar, Señor, a las cosas grandes y maravillosas que tú tienes preparado para nuestras vidas. Por tanto, Padre, en tu palabra me vuelvo contra el diablo y contra Satanás y sus ángeles. Me vuelvo, Señor, contra toda circunstancia negativa sobre nuestras vidas. Y no por mí, por Cristo en mí. No por lo que yo sé, sino por la palabra de Dios en mí. No por mi sacrificio, sino por el sacrificio de Jesús en mí. No por mi sangre, sino por la sangre de Cristo Jesús en mí, que me hace un hijo de Dios, coheredero y heredero de las riquezas de Cristo Jesús, para poder vivir sobre esta sola tierra una vida de victoria, una vida venturosa, una vida feliz, una vida de gozo y una vida de alegría, porque tu salvación, Señor, está en nosotros, porque tu salvación, Señor, está en mí, porque tu palabra, Señor, está en mí, porque el reino de los cielos, Señor, le pertenecen a los hijos, porque ya no somos más parias, somos tus hijos, comprados y redimidos por el Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Padre, que aprendamos a vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo verdaderamente libres. Eterno, en el dulce, precioso nombre del Señor Jesús, un nombre que está escrito por sobre todos los nombres. Amén, amén, amén. Amén y amén. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios te bendiga grandemente.